al ciclo de entrevistas a mujeres latinoamericanas. En esta oportunidad nos acompañan Gaby Sandoval y Carla Rodríguez, de Uruguay. Acompañan este ciclo de entrevistas la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Formosa y la Secretaría de la Mujer. Carla Rodríguez tiene 38 años y vive en Montevideo, Uruguay. Se desempeña como ejecutiva de cuentas en una empresa importadora. Se define como comunicadora, educadora sexual y artista plástica. A través de los años no ha parado de estudiar cosas relacionadas al arte, la comunicación y la sexología. Por eso, en el año 2019, viaja a Buenos Aires para reforzar sus conocimientos sobre sexología. Y este año se disponía a terminar sus estudios en programación neurolingüística. También se ha desempeñado trabajando en radios, con una columna sobre sexología llamada La Vuelta al Sexo. Es un placer para ella participar de este encuentro de mujeres latinas, en este año tan atípico bañado por la pandemia del COVID-19. Su ideal es que cualquier forma, en todo ámbito, se hable sobre sexualidad, dado a que es muy importante a lo largo de toda la vida del ser humano. Su sueño es trabajar continuamente en pos de la educación sexual para todos. Si al menos a una persona le aporta luz en sus conceptos, ella se sentirá completamente agradecida. Con ustedes, Gaby y Carla. Que lo disfruten. Bueno, muchas gracias, Pau, realmente por esta hermosa presentación. Muy contenta de estar con Carla en esta noche. Sí, ella es de Uruguay, realmente es una persona que admiro mucho y quiero mucho también por su forma de pensar, de ver la vida, por las cosas que hace, es una gran comunicadora dentro de lo que es su sociedad. Y me parece muy importante poder escucharla hoy. ¿Sí? ¿Cómo estamos, Carla? Buenas noches. Buenas noches, Gaby, un placer. El agradecimiento, bueno, ya lo hemos hablado mucho, de que me elijas para participar. Esto es un honor, un orgullo para mí ser parte de una de estas 7 mujeres latinoamericanas que nos estás dando voz por este medio y bueno, muy contenta de estar con ustedes esta noche. Muy feliz también. ¿Qué estás haciendo actualmente en Uruguay, Carla? Aparte de trabajar, que es lo que estaba viendo, ¿qué más estás haciendo? Bueno, mira, este año obviamente que todos tuvimos ahí, creo que más o menos, algunos, muchos cambios de planes, otros menos, pero en mi caso también se sufrió el tema de la pandemia y bueno, ese acomodarse a lo nuevo que se estaba dando, entonces nada, tenía pila de planes como tengo siempre, todos los años, todos los meses, que tuve que hacer un borrador de nuevo y decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer y qué no. Este año también por temas de la pandemia, en la columna que tenía en radio hacía 4 años, también la terminamos por un tema de que la radio quedó solo pasando música, levantó su programación, entonces ahí quedamos sin eso de la radio. De todas maneras, siempre hay cosas en la cabeza y como en el corazón, entonces siempre tratando de vincularnos. He tenido algunas participaciones en radio y seguramente para el mes que viene comencemos un nuevo ciclo en otra radio aquí en Montevideo también de columnas de sexualidad. Así que bueno, por lo menos contenta que sobre ahora a fin de año ya vamos a darle comienzo y continuidad a esas columnas de sexo en la radio, ¿no? Genial, Carla. Bueno, siempre hablamos acerca de lo importante que es esto, sí, estos espacios de sexualidad, ambas nos ha unido justo a esta temática, lo importante que es la educación sexual, como bien hoy Pablo nombraba. Y ahora quiero empezar un poquito con las preguntas y después vamos a ampliar un poquito más esta parte. ¿Qué es ser mujer uruguaya? ¿Qué significa ser mujer para vos en Uruguay?
Bueno, yo creo que en Uruguay podés tener como dos sensaciones a la vez por ser mujer. Primero es como un gran orgullo porque las mujeres en Uruguay yo veo que estamos en continuo desarrollo y crecimiento. Entonces eso nos llena también de orgullo, ¿no? Cuando las mujeres tienen voz, tienen iniciativas, hacen valer su sentir, lo que piensan, trabajan en pos del bien de todas y de todos y de la comunidad entera, ¿no? Porque no estamos separados ni desvinculados de los otros géneros, simplemente que, bueno, sabemos que culturalmente, por estas zonas donde vivimos, al menos si hablamos de Latinoamérica, la mujer ha sido muy relegada en muchos temas de importancia, ¿no? Decisiones, en vida política, en libertades, en elección, en votos, ¿no? Como que hay una lucha constante. Lo que resalto como muy bueno del Uruguay es que creo que en ningún momento se ha trancado o se ha estancado esa evolución de las mujeres. Sí siento que nos hace falta más unión y más capacidad de hermandad, ¿no? De colaboración, como para tener una unión más fuerte y llegar más lejos también, ¿no? Llegar más lejos en derechos. Hoy en Uruguay ser mujer es genial, porque es genial ser mujer en todas partes del mundo, o en casi todas, ¿no? Pero sí tenemos un caminito que se está haciendo y se sigue haciendo de a poco, capaz que más lento de lo que al menos vos o yo seguramente pudiéramos querer, pero lo bueno es que se está siempre en una continua marcha, ganando derechos, libertades, ganando posibilidades. Donde estamos hoy en Uruguay, las mujeres, en el DEVE, es sobre todo en lo que tiene que ver, bueno, un poco con la vida política, ¿verdad? Se instauró por ahí una ley de cuotas para que más mujeres pudieran acceder a participar de la vida política. Eso está como ahí, se está intentando, digamos. Hay muchas leyes uruguayas copadas que el mundo nos conoce por algunos adelantos y leyes muy, muy buenas que tenemos, pero hay que ver si después en la práctica son puestas en práctica, ¿no? Si salimos del librito y vamos a la vida real a ver si realmente se hacen. En lo otro que estamos un poco también en el debe es en las diferencias de género en cuanto a los hombres, en cuanto a la vida laboral. Creo que ahí sí las mujeres uruguayas tenemos que seguir trabajando mucho, porque en lo laboral sigue pasando eso de que por el mismo trabajo la remuneración de un hombre y de una mujer no es la misma. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar, creo, mucho más. Y después el otro gran tema que es gravísimo y que lo estamos padeciendo y sufriendo, es el de la violencia basada en la identidad de género, que la sufrimos todos, ¿no? La sufrimos las mujeres, la sufren los hombres, la sufren todas las personas con diferentes identidades sexuales, porque no es solo la víctima, las víctimas somos todos en una sociedad, ¿no? Con que haya una mujer víctima de violencia de género, con que haya una persona, así sea cualquiera su identidad, que igual esté sufriendo violencia de género, ya estamos todos ahí, ¿no? Metidos como en el mismo baile, y el problema creo que es de todos, no es solo de una persona que recibe, que es el receptor de la violencia, sino que es un problema casi siempre de contexto, casi siempre familiar, y es un problema social también. Entonces, me parece que las mujeres uruguayas tenemos que unirnos, ser fuertes y seguir haciendo ese camino para lograr que no nos maten,
que si no nos matan igual que no nos hagan daño, ¿no? Que no haya violencia en ninguno de sus tipos. Y a mí me gusta resaltar algo, Gaby, que más allá de la mujer, pues siempre hablamos de género y hablamos mujer, hombre, hombre, mujer, y que se dejan de lado dos cosas que me parecen muy importantes. Una es las masculinidades, porque también hay violencia para el otro lado y también es violencia de género. También hay una violencia que ejerce la mujer sobre el hombre. Con esto no minimizo la lucha de las mujeres, ni que hablar, pero sí me gusta hacer referencia a esto porque se habla siempre de la violencia que reciben las mujeres, pero no así de la que reciben los hombres, y también tenemos muchos casos de este tipo. Y además, también hay violencia mucho por la identidad de género cuando no estás encasillado en que sos hombre o sos mujer. Si tenés otra elección, otra identidad de género, eso, si habrá camino, ¿no? Para hacer en esa área también. Claro, excelente, excelente. Realmente creo que es algo que se tiene que seguir hablando, tanto en Uruguay como en mi país, como en toda América Latina, ¿sí? Si hablábamos antes con Lizy de Argentina y Cindy de Perú, hay cosas que coincidimos, por ahí cada país tiene también su idiosincrasia, sus estilos, esto que vos hablas con respecto a los derechos, que también lo vimos bastante acá en Argentina, pero es importante todo esto que estás hablando para seguir reflexionando y también para tomar acciones al respecto. Y hablando de esto, Carla, ¿cuáles pensás que son los derechos que han ganado las mujeres en tu país? Algo me estás hablando ya, pero poder profundizar un poquito más sobre eso. Sí, claro. Bueno, mira, los derechos en el área, por ejemplo, política, es lo que te mencionaba. La ley de cuotas hace que, bueno, cada partido político y en cada sector tenga que haber determinada cantidad de mujeres. A veces esto se cumple o no, se Excelente da esa o es, no. ¿Eh? excelente. Excelente esa Sí. propuesta, digo, me parece muy buena. Sí, está bueno en el sentido de que sin politizar el tema, porque a mí no me gusta entrar mucho en política, no es mi área y ta, pero sabemos que la política, quieras o no, está metida en la vida y en la sociedad de cada país, ¿verdad? Porque en realidad vivimos en torno a esas leyes y a cada gobierno y su estado y sus cosas. Entonces, me parece muy bueno que las mujeres tengan esa capacidad de lo que decía hoy, tener voz y participar activamente, ¿no? Es muy importante que el gobierno no sea una cosa solo de hombres, porque las mujeres tenemos no solo que otra visión, sino otras carencias también que no tienen los hombres, y necesitamos muchas mujeres, pero mujeres buenas, ¿no? Sobre todo, no buenas de copadas, o sí, también no está de más, pero buenas con buenas ideas, con realmente ideas fuertes y que tengan la voz fuerte también como para defenderlas y para lograr cosas. Eso está muy bueno y lo resalto porque me parece muy importante. Las mujeres históricamente, el Uruguay ha sido como bastante innovador si hablamos por lo menos comparado con América Latina, de pensar en las mujeres que pudieron votar, ¿verdad? Cuando pudieron votar, que estuvo muy bueno y bastante adelantado en lo que pasó después en los otros países de Latinoamérica. O sea, el Uruguay a veces tiene eso de genial. Yo quiero mucho a mi país. Y tiene esas cosas de genial de que a veces no, hemos tenido cosas muy buenas antes que muchos otros países de Latinoamérica, ¿no? Estamos todos metidos en esta categoría de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que tenemos muchas más faltas que otros países que son primer mundo. Entonces, ver algunas cosas, algunas leyes, algunas cosas que se logran, que salgan de este chiquitito Uruguay, y vayan como... Y a veces hay noticias que dan la vuelta al mundo, que pasan en Uruguay, en un país allá que por ahí nadie conoce, donde va terminando la América Latina, en una puntita de la Argentina. Eso está muy bueno.
por un lado, eso en el área política. Después, en el área de lo que, si vamos a hablar de lo que yo te contaba, esto del trabajo, ¿no? De la remuneración diferente, en eso se han tratado de hacer cosas, negociaciones, bueno, está como en agenda siempre, no se termina nunca de tratar o de legislar específicamente, si bien tuvimos algunos adelantos, eso es algo que está a medio lograrse. Después otra cosa que sí se logró y que yo resalto mucho, que me parece muy buena, muy positiva, es el hecho de que se haya facilitado por parte del Estado y sin costo para las mujeres, tener acceso mediante el Fondo Nacional de Recursos en la Salud a quedar embarazadas a aquellas mujeres o parejas que no pueden hacerlo. Eso es uno de los últimos logros y realmente eso ha cambiado la vida de muchas mujeres, ha cambiado la vida de muchas familias, de muchas parejas y de muchas mujeres solas. Que realmente el Estado en este momento te esté apoyando para que puedas tener tu hijo cuando tenés algún problema de salud, que no podés, o qué sé yo, esos tratamientos que eran sumamente costosos, que ahora sean posibles y que los cubra de repente, bueno, ustedes le llaman como la obra social o cosas así, eso es un gran adelanto, es una gran batalla ganada, ¿no? Y lo otro en lo referente me parece un poco a lo que se ha conseguido con las movilizaciones de mujeres. Hay muchas agrupaciones, está el INMujeres, que es el Instituto de la Mujer del Uruguay. Se están haciendo como siempre muchas movidas, a veces se consiguen cosas, a veces no. A mí me gustaría resaltar algo que es una de las últimas batallas ganadas, que nosotros al menos desde la sexología y la comunicación también tenemos como ganadas, que es la aprobación de la ley para personas transgénero. Eso fue algo muy discutido en el Uruguay. ¿Y por qué lo meto en este tema cuando hablamos de las mujeres? Bueno, porque ahí hay un gran tema también cuando hablamos, y conozco a muchas personas que han transitado ese camino de decir, bueno, me considero un transgénero y creo que este sexo con el que nací no me identifica, entonces voy a empezar un camino para cambiar esta realidad. Ahí pasa algo muy interesante con el género también, y por eso lo traigo hoy acá, que es, no es lo mismo ser hombre y cambiar de sexo a querer ser mujer, que ser mujer y cambiar a hombre. Porque conozco personas en ambos casos diferentes. Y si seremos todavía machistas, ¿no? Y tendremos esa cosa cultural tan impuesta en la cabeza de toda la sociedad, que ocurre que cuando una persona, un hombre trans, ¿verdad? Que era originariamente mujer y decidió ser hombre, no tiene ni el 20% de los problemas que es a la inversa. O sea, un hombre que nace hombre y hace el camino para convertirse en una mujer trans, ¿no? Se castiga al hombre porque tenemos aquel constructo, ¿no?, viejo de que el sexo fuerte, líder, es el hombre, y entonces cómo una persona del sexo fuerte va a querer ser mujer, es como una, no. Entonces eso que hace la sociedad lo castiga. En cambio, es exactamente el mismo caso, ¿no? Si yo, Carla, que nací mujer y me he identificado como mujer estos 38 años, mañana decidiera, bueno, ser hombre y empezar ese camino de hormonización y de un montón de cambios para transformarme en un hombre, no tendría tantos problemas, porque entonces soy una mujer que lo que está haciendo es irse como para el bando de los fuertes. Y eso es algo increíble que
algunos pensamos, algunos nosotros de este lado, ¿no? Que somos una población sesgada siempre, los que estamos del lado de la sexología, porque vemos como un montón de cosas que en general la gente no las ve ni las tiene en cuenta. Y a Y nosotros qué nos abierta parece... que es la sexología pensando en esto que vos decís. Me parece tan Claro, importante todo lo que estás diciendo porque habla de algo tan amplio y por eso tiene todavía una mirada tan reduccionista con respecto a esto. exactamente. Entonces para nosotros hablar de esto es como increíble, es decir, che, no puede ser, no puede ser. Por eso vos vas a ver que yo siempre hablo de personas y trato, casi no uso la palabra normal, por ejemplo, es una palabra que he ido sanamente sacando de mi vocabulario, porque considero que, no sé, o sea, siempre mi respuesta ante lo normal es que no sé qué es lo normal, o lo que está bien o lo correcto. Entonces, el respeto, ¿no? Me parece que si hemos conseguido cosas las mujeres es empezar a tener más visibilidad. Si se gana en visibilidad, los caminos empiezan, ¿no? Las cosas como que comienzan. Extraordinaria, Carla, realmente lo que estás diciendo. Y pensando un poco en esto también último que estabas hablando, con respecto a la sexualidad en tu país, si vos sabes que ambas amamos lo que es los temas de sexualidad en sí por lo amplio que es, ¿sí? ¿Cómo sentís en cuanto a eso en lo desarrollado que puede estar, en lo que aún falta? ¿Qué podrías decirme con respecto a eso? Bueno, en lo que Dar como algo. falta, sí faltará. Mirá, necesitaríamos que todo el mundo se pusiera a estudiar ya sexualidad, sería genial. Una de las cosas que más me gusta a mí de estar en radio es que, bueno, por lo menos ese ratito que alguien sintoniza se está hablando de sexualidad, porque no es solo hablar ese ratito o hablar hoy nosotras acá en esta entrevista y que se hable en unos 20 minutos de una columna en radio que yo puedo hacer. Es un disparador siempre para que la familia se comunique, ¿no? Porque algo que escuché me llamó la atención y lo voy a hablar con fulano y ahí cuando empiezan las conversaciones está buenísimo. Otra vez es la visibilidad, ¿no? Empezar a ganar en eso que está muy vinculado al sexo y se dice, che, el sexo siempre es un tabú, siempre es asociado a una cosa como muy negativa, ¿no? Porque, viste, tiene como todas esas tramas de lo sucio, lo prohibido, lo que hay que esconder, y en realidad el sexo es maravilloso, y la sexualidad es algo que está a lo largo de la vida del ser humano presente en toda la vida. Desde que estamos adentro de la panza ya somos seres sexuales, y eso sigue hasta el día que morimos. Entonces, ¿cómo dejar por fuera esa gran parte, ese todo, porque la sexualidad abarca todo, cómo dejarlo por fuera, ¿no? Es muy importante que se hable del tema, es muy importante que se hagan preguntas, que no se dé nada por hecho. Eh, bueno, nosotros acá tenemos eh, o sea, mil cosas que te puedo decir para arreglar, para avanzar. ¿En qué tenemos que avanzar? Y bueno, uno de los talones de Aquiles es la discriminación. O sea, ahí entra un montón de cosas, ¿no? Porque obviamente no hay discriminación solo por identidad sexual o por preferencias sexuales, hay discriminación por absolutamente todo, pero hay un gran camino que hacer por ahí, ¿no? Somos todos personas y tenemos derecho a elegir lo que queremos. Y en base a eso, me parece que está muy ligado al respeto también, ¿no? El no respetar al otro porque no es como yo, o porque no piensa como yo, o porque no lo entiendo. Y el ser humano tiende a no respetar las cosas que no entiende, ¿no? O Exacto. las cosas con las que no estamos de acuerdo. La que conoce dio miedo. Es Exacto, así. exactamente. Pero a veces hay que abrir, ¿no? Abrir un poco como las cabezas y el corazón, que es lo importante, ¿no? A veces es bueno, siempre es bueno pensar, pero muchas veces es mucho mejor también sentir y trabajar en la capacidad de empatía, ¿no? Y de tratar de sentir por un momento
qué vida vive el otro, qué siente el otro con mi rechazo, qué siente el otro con mi dedo que lo apunta en la calle porque está de la mano con una persona de su mismo sexo, o porque, no sé, se viste de una manera extraña, o porque es gordo, o porque es alta, o porque es muy flaco, o porque es muy feo. Yo qué sé, todas esas cosas me parece que están en el debe, que tenemos para hacer, pero millones de cosas en eso, sobre todo trabajar en el respeto, porque partiendo de la base de que exista el respeto entre todas las personas por el hecho de ser personas y punto, ya tenemos media ruta ganada, yo creo. El tema es que fallamos ahí, ¿no? Si no te adaptás a la norma, ya te vemos diferente. Si sos contestatario, ni que hablar, ya te ponemos en un lugar de que sos el loquito, viste, el conflictivo, ¿no? Y a veces no nos detenemos a ver qué nos dice esa persona, ¿no? Porque a veces lo importante de alguien que nos está gritando algo diferente a lo que creemos, lo importante es lo que nos dice, el contenido que nos manda, no es que esté gritando. Por lo general, no sé si me explico, o sea, se tiende a acusar o molestar porque es rebelde, porque es loco, porque grita, porque nos dice cosas distintas, y no le escuchamos lo que realmente nos está diciendo. Claro, Eso en muchas áreas de la vida, ¿no? me parece fantástico porque vos haces hincapié, ¿sí? Inclusive cuando hablas de sexualidad y cuando hablas de educación, haces hincapié en el respeto, en la empatía, en el amor propio, en el amor al otro, en el cuidado, y son la base de todo esto. Si el hecho de yo decir, bueno, yo soy una persona asertiva, que busco de alguna forma respeto al otro, si busco comprender al otro, creo que desde ese lugar nos vamos a unir un poco más, nos vamos a querer y nos vamos a cuidar un poco más como sociedad. ¿Sí? Por eso me parece fantástico. Y pensando un poquito en varias cosas que venimos hablando, ¿cómo viviste estos tiempos de pandemia? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Y cómo sentís que vivió las mujeres de Uruguay? Bueno, yo me considero una privilegiada, realmente en esta pandemia me considero muy privilegiada por muchos motivos. Primero y fundamental porque tanto yo como mi familia hemos tenido salud, que creo que es lo más importante. Bueno, viste que en Uruguay la pandemia por algún motivo no fue tan grave como lo está haciendo en Argentina, en Brasil y en muchos otros países, ¿no? Nombro Argentina y Brasil porque somos hermanitos, estamos así como más juntos, pero sabemos la realidad de lo que está pasando en todo el mundo. Y realmente yo considero que, bueno, en Uruguay no nos explicamos mucho tampoco por qué venimos como zafando. De todas maneras, ahora está siendo como más fuerte el virus acá y está ganando como cada vez más terreno. Hay cada vez más contagiados, está creciendo. Hemos superado ampliamente los números que teníamos en aquel tiempo de marzo, abril, mayo, ¿no? Ahora, cuando todos estaban súper empeorando, nosotros estábamos bárbaros y ahora nosotros estamos como lamentablemente ganando muchos contagiados. La gente también está como cansada, ¿no? Me parece que ya vamos un montón de meses, me imagino ustedes en Argentina y en otras partes de Latinoamérica y el mundo, donde realmente, ¿no? Es impresionante lo que ha pasado y cómo ha cambiado la vida. Eso de estar en confinamiento es algo que creo que ninguno de los que hoy estamos vivos lo había vivido tan firmemente. Entonces es como estar viviendo en una película todo el tiempo, ¿no? Yo en mi caso soy agradecida, te digo, porque tuve un trabajo en el que me sentí muy apoyada. Estuve como un mes y medio trabajando desde mi casa, las columnas de la radio también las hacía desde casa. Eh, ya te digo, todos gozando de buena salud. Y bueno, nos amparamos pila en el contacto que teníamos uno con otros, y con el que no tenías contacto, bueno, usar las redes sociales y la posibilidad que tenemos ahora
realmente sacarle el provecho y ver cara a cara a esa gente que extrañás. Igual no hay nada que iguale, ¿verdad? Un abrazo o un beso o una caricia o estarse tomando unos mates con alguien. Pero a mí me parece que de esto todos tendríamos que por lo menos aprender algo, ¿no? Aprender cosas, darle valor a las cosas que tenemos todos los días y que no nos damos ni cuenta, o sea, ni nos enteramos de lo fácil que es tener ganas de ver a un amigo y verlo, o tener un problema y poder hablarlo con alguien cara a cara, o que alguien te dé un abrazo. Pongo a pensar en la gente que ha tenido que sufrir por diferentes motivos, ¿no? Sea que fallece un ser querido, sea que estás lejos y no podés viajar, para la gente que está lejos de su familia también, ¿no? El hecho de decir, bueno, a veces no puedo viajar porque no tengo plata o porque trabajo mucho, pero de pronto te encontrás que capaz que tenés plata, capaz que tenés tiempo, capaz que tenés, no sé, todas las posibilidades, y te das cuenta que el aeropuerto está cerrado, que la frontera está cerrada, y ahí viene esa sensación película de terror de decir, ay, Dios, esto realmente, o sea, creo que tenemos que tomarlo cada uno de la mejor manera y tratar de valorar las cosas buenas que tenemos, ¿no? Si me preguntas también qué ha pasado en la pandemia en Uruguay, te tengo que decir que lamentablemente tenemos unas cifras espantosas de la violencia de género y lo que ha crecido con esta pandemia, fruto de ese confinamiento. Acá nunca fue obligatorio, pero realmente, sabés que Uruguay es chiquito, y sobre todo acá en Montevideo, en la capital, ocurrió que en esa mitad de marzo y abril, te diré que salías a la calle y era como un pueblo totalmente fantasma, casi no había transporte público, casi no había autos en la calle, gente caminando tampoco se veía. Entonces, todos tuvimos como esa libertad a la que nos autorizó el gobierno de decir, bueno, libertad consciente, todos sabemos lo que debemos y podemos o no podemos hacer, pero en eso la gente acató mucho, porque además otros que no querían acatar no tuvieron opción porque se quedaron sin trabajo, fueron al seguro de paro y realmente no tenían actividad. Eso obligó a estar muy cerca a muchas familias que de repente no tienen una casa con comodidades para tener un cuarto cada uno, entonces por ahí tenían que estar como las 24 horas, un grupo familiar, todo junto, capaz que en la misma habitación, y eso genera mucha más violencia, ¿verdad? Entonces, si algo tengo que resaltar negativo de la pandemia en Uruguay es que sí, realmente, si podemos, o podíamos al menos hasta ahora, terminando octubre, empezando noviembre, jactarnos de que el virus no hizo mucha mella y no mató mucha gente y no teníamos casi contagiados. No sé qué vaya a pasar de aquí en 5 días, como no lo sabe nadie, creo, en ninguna parte del mundo, Claro, en cuanto al virus, exactamente. pero Sí, si bien nos jactamos de eso, tenemos que ser conscientes que creció sí la violencia de género, y eso y la violencia de género y la violencia también con los niños, la violencia con los ancianos. Yo sé que tiene mucha más visibilidad y es buenísimo que la tenga en este momento, lo que te decía, la violencia del hombre a la mujer, pero en realidad la violencia, el que es violento con todo el mundo. Y la violencia está presente en todos lados. Entonces, la sufrimos realmente todos, la sufren también los hombres, la sufren los niños y los ancianos también, que es algo olvidadísimo, de lo que nadie habla nunca o casi nunca, pero que también están, por suerte están, pero que tendríamos que darles también más atención. excelente. Realmente esto que estás diciendo, Carla, es tan importante. Vas a escuchar las demás entrevistas, ya habrás escuchado a Alicia Argentina y bueno, ahora también va a estar mañana Cindy de Perú. Pero hay algo que es muy importante, esto de que
se da mucha violencia en esta etapa de confinamiento. ¿Sí? Es algo que hay que hablarlo, es algo que hay que reflexionarlo, es algo que hay que empezar a buscar también políticas y acciones acorde, porque nos estamos encontrando con esto en toda América Latina, y estoy segura que hablando con las demás mujeres también lo vamos a encontrar en otros países, porque es algo que realmente nos atraviesa, es una realidad para todos. Así que agradezco que haya traído, y es algo que tenemos que seguir, sin duda, hablándolo. Y ahora pensando en todo lo que hablaste, porque hablaste un montón de cosas de manera increíble, me encanta escucharte con esa paz, así como apaciguada, con mucho tiempo, siempre me escuchó tus reflexiones, o sea, siempre hay algo de esa parte tuya que me ha llegado. ¿Qué te parece como cambio viable como para poder hacerlo, ya sea en tu ciudad, ya sea en Uruguay, ya sea dentro de las mujeres? ¿Cuál te parecería un cambio viable de poder realizarlo hoy? Algo que se puede implementar ya mismo, ¿no? Un cambio, Puede ser un ya cambio mismo o drástico. algo que vos pienses como un cambio importante para ser implementado. Sí, sí, ni que hablar. Bueno, tengo millones, pero voy a elegir uno que creo que es el más importante y perdón por irme siempre como al mismo lugar, pero evidentemente es el defecto de profesión, viste, te lleva siempre como para el mismo lugar. Pero si Me hablamos pasa de... algo parecido, ¿eh? Te digo Sí, que... sí, Así que me imagino totalmente, por dónde vendrá el tema. totalmente. Fíjate que ahí engancha justo también la sexualidad con la comunicación, porque en realidad a mí me parece que algo muy necesario sería lograr tener la educación sexual integral eh, definitivamente en el Uruguay, y que esté aprobada y que esté funcionando y que no sea a discusión, que no sea a elección de los papás o que no sea a elección del centro educativo. Me parece que la sociedad en sí de Uruguay, y creo que de toda Latinoamérica y que seguramente de todas partes del mundo, necesita tener una educación sexual integral en los niños desde que son chiquitos. Porque si tuviéramos educación eh, en sexualidad desde que los niños son muy chiquitos, se evitarían realmente muchos casos de abusos, de acosos, de maltrato, de violencia, aunque no tenga que ver con un tema de lo sexual, pero sí hay otro tipo de violencias. Volvemos como al respeto y a la educación, pero cada vez que hablas de hacer algo como para mejorar a la sociedad, o no solo la parte de sexualidad y de derechos, sino cada vez que querés mejorar algo, siempre terminamos hablando de la educación, ¿no? Y qué diferente sería si nuestros niños ya vienen creciendo sobre una base de respeto y de autoconocimiento. O sea, ¿cuántos abusos podemos evitar si realmente nuestros niños de hoy tienen la información correcta? Cuando yo hablo de que no esté a discusión de los padres, no estoy hablando de nada malísimo, ni de que se va a hacer algo donde se afecte a los niños. Acá en Uruguay, realmente, lamentablemente, no tenemos una educación sexual integral todavía. Yo, un poco pensando en lo que íbamos a hablar en esta entrevista, me puse a averiguar, a leer, viste, estudiar, y digo, bueno, hablé con profesores de educación secundaria acá en Uruguay, hablé con maestras, con directoras de escuelas de educación primaria, y entonces me encontré con un panorama en el que ellas me reflejaban, me decían, mirá, en realidad la educación sexual que tenemos es una guía que se hizo hace dos años y estamos en 2020, o sea, estoy hablando de que en 2018 tuvimos una guía que tuvo 2 millones de problemas porque saltó gente de todos lados a hablar en contra de esa guía, ¿no? Que la guía no por esto, que habla de aquello, que no queremos que hable de lo otro. Entonces, bueno, en definitiva,
no tenemos una educación formal en sexualidad. Y eso, nuestros maestros hoy por hoy, nuestros profesores, la gente que está en contacto con nuestros hijos un montón de horas al día, que son un referente además, porque la maestra, el maestro, el profesor, la profesora, son una persona muy allegada y de mucha confianza, ¿no?, de nuestros niños. Que ellos dentro de su currículo no tengan una asignatura, no tengan una planeación de lo que es interiorizarse y poder dar herramientas en sexualidad a los niños, ese es un gran debe, en el que yo, si tuviera esa chance y la varita mágica de pedir un deseo que fuera concedido, yo me iría por ese lado, por el lado de lograr. En Uruguay hemos logrado muchas cosas, las mujeres y las familias, y como sociedad se ha logrado mucha cosa. Pero ya te digo, como te mencionaba, la ley trans, los derechos de las mujeres cuando están embarazadas, los derechos de las mujeres cuando tienen un bebé, las licencias, ¿no? El otro día leía por ahí, por ponerte un caso, que decía que las empresas que tengan más de 20 mujeres están obligadas a tener una sala de lactancia para que le puedan llevar el nene a la mujer cuando está trabajando y darle el pecho, ¿no? Y yo pensaba, digo, bueno, yo trabajo en una empresa donde no llegamos a ser 20 mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no, ninguna vamos a poder amamantar a nuestro bebé porque la ley es para empresas que tengan más de 20 mujeres. O sea, si tenés 19 mujeres amamantando, no importa, ¿no? Entonces, por eso digo, a veces hay logros, pero hay que pulirlos siempre. Porque tenemos avances, pero los avances es como todo, tienen que ser viables, tangibles, tienen que poder ponerse en práctica. Y bueno, si hubiera una educación Bien, sexual. muy bien, excelente, Carla. La verdad es que es algo que también acá, si bien se implementó por suerte la educación sexual integral en Argentina, es muy importante que se siga desarrollando, que se siga abriendo caminos, ¿sí? Porque todavía sigue habiendo bastante resistencia con respecto a esto, y vuelvo a decir, por ahí por una visión más reducida. Por eso está bueno esto que vos trajiste a colación, porque acá también, si bien se implementó, falta todavía bastante camino por abrirse, ¿sí? Y ya para finalizar, así no te canso en esta noche y podés seguir disfrutándola, quería saber qué mensaje querés dejar a las mujeres de Uruguay y de toda América Latina. Bueno, qué responsabilidad. El mensaje, yo creo que como mujeres tenemos que empoderarnos, no hay otra. Ahí van a saltar, ¿no?, los anti-mujeres empoderadas, pero no importa. Yo creo que llevar el estandarte, sí, como mujeres que somos, lo importante que tenemos. Yo festejo siempre mucho las diferencias. A mí me parece que hombres, mujeres y otras identidades de géneros, todos tenemos nuestro lugar y todos tenemos nuestro legado también. Entonces, me parece que no hay solo un camino, o tampoco soy de las que piensan que las mujeres tienen que como tomar el mundo y entonces pasemos del patriarcado al matriarcado. Entonces, me parece que estaría bueno eh, dejar ese legado y que se empiece a cumplir, ¿no? De pensarnos todos desde el respeto como seres humanos, como personas. Las elecciones, las preferencias, el sexo. Sí, señores, el sexo no es algo que tenga que ver, ¿no? Y creo que las mujeres nos la tenemos que creer un poquito más, por lo menos en el Uruguay, ¿no? Darnos visibilidad unas a las otras y creer en nuestro poder y creer que no hay límites, realmente no los hay. O sea, tenemos la capacidad de hacer todo lo que, cada una tiene la capacidad de hacer todo lo que quiera hacer. Es una cuestión de actitud y de creérsela y de poner un plan de acción, ¿no? Mientras nos quedemos ahí
sentadas pensando, bueno, esto no lo voy a lograr, o tal cosa no lo puedo hacer, o no puedo acceder a, no sé, un puesto gerencial porque soy una mujer, o porque las mujeres no estamos en esos puestos, ¿no? O no puedo tener un hijo sola, o necesito un hombre para abrir la lata de atún, ¿no? Tenemos que creérnosla un poco más porque realmente ya lo vimos este año, creo que todos con esta pandemia, que nos ha puesto a prueba a todos y realmente cosas que por ahí ni pensábamos que íbamos a lograr. El ser humano es tan maravilloso que tiene esa capacidad de adaptarse absolutamente a todo lo que le toque vivir, ¿no? Somos personas que nos adaptamos este, a cambiar radicalmente las condiciones hasta de nuestra vida del día a día. Entonces, para las mujeres me parece que es defendernos entre nosotras, no marearnos con los malos sueños o con las, ¿no? Con las cosas de divisiones. Todos podemos tener ideas distintas, pero todos tenemos que estar juntos también, todos tenemos que pelear por nuestros derechos. Cuando hacemos eso estamos peleando por los derechos de todos en realidad, ¿no? Cada vez que nos paramos firmes ante algo que está mal, no estamos poniendo un límite en nuestra persona, lo estamos poniendo en toda la sociedad. Por eso es que a veces cuesta tanto también, ¿no? Y por eso es que a veces se cierran tantas puertas, por eso es que a veces es tan difícil. Y después lo otro, ¿no? Yo, por esta parte de la sexóloga que además habla en la radio, es como un tema socialmente, viste, sos como una especie de demonio que te alejan a los nenes para que no se junten contigo, a ver si les decís alguna cosa, viste, les pones alguna idea rara, eh, y todo eso que anda en la vuelta de prejuicios. Digo, las mujeres se tienen que empoderar y yo bregaría también porque todas las otras identidades de género, las mujeres trans, los hombres hombres, todos tenemos que estar empoderados y estamos hablando de defender nuestra vida, nuestras elecciones y nuestros derechos. En un mundo perfecto, pensando desde el respeto, creo que todo eso es posible. Valorarnos como personas, porque el sexo, nuestra identidad y nuestras elecciones, y mucho menos lo que hagamos en nuestra vida íntima, no tendría que afectar el resto de la vida de esa persona, ¿no? Entonces, no nos define una acción, sino que somos un todo. Creo que lograr tener la capacidad de ver eso y respetarlo sería como, bueno, un gran sueño para lograr, sería bueno. Bien, muchas gracias, Carla, realmente sos grandiosa, sabes, vuelvo a decirlo mucho que te admiro, me encantaron tus reflexiones y tu palabra, y mando un beso enorme para ti y para todo Uruguay. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Gaby. Yo muy, muy, muy agradecida. Sabes lo que te quiero, lo que hemos compartido, que fue un tiempito relativamente corto, pero realmente en ese tiempo ha sido maravilloso conocerte, saber todo lo que has hecho, esa vida que has venido teniendo, esos logros, ¿no? Y aparte todo lo que vos has dado, todo tu trabajo de voluntariado, todas las personas que has ayudado, que no debes tener ni idea de la cifra de personas que habrás ayudado en su caminito personal. Eso para mí es súper valorable, yo te quiero mucho, te agradezco por permitirme participar y bueno, éxitos para todo el ciclo, voy a estar ahí prendida en todas las entrevistas, viendo y escuchando a estas mujeres latinoamericanas. Muchas gracias, Carla. Gracias de corazón tus palabras y un beso enorme. Nos vemos, ¿sí?